Hola, ¿qué tal amigos? Espero se encuentren muy bien el día de hoy. El día de hoy voy a continuar con el tema de cinemática y en este caso voy a ver dos ejemplos de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y bueno, es para darte algunos tips para que tú veas cómo hacer este tipo de problemas y para que veas que no van a salir de las fórmulas que ya te di en el anterior video, que fue de movimiento rectilíneo uniforme. Yo te recomiendo que vayas y lo veas porque ahí es donde te digo cuáles son las fórmulas y te doy una pequeña introducción de este tema de cinemática, tanto del movimiento rectilíneo uniforme y del acelerado, y en este caso solamente me voy a dedicar a hacer ejemplos. Entonces bueno, antes de comenzar con el video solamente quisiera mandarle un saludo a Rolando y a Biel, que bueno, a Biel fue su cumpleaños, también le mando un fuerte abrazo y a los dos les mando un fuerte saludo, un saludote enorme. Y bueno, muchísimas gracias por estar viendo los videos, en verdad se los agradezco. Acuérdense, no olviden de suscribirse, darle manita arriba, seguirme en mis redes, aquí se las voy a dejar aquí abajo. Bueno amigos, sin más por el momento vamos a comenzar con el video del día de hoy, vamos por allá. Bueno amigos, entonces para comenzar con el primer ejercicio que me dice que un avión, de hecho lo voy a ir mostrando en esta forma, dice que un avión quiere aterrizar en una pista en una isla desierta que tiene una distancia de 70 metros y lleva una velocidad inicial de 60 metros por segundo y que se va a detener hasta finalizar esa distancia. Bueno, la pregunta que se nos hace es ¿cuál es la aceleración o más bien la desaceleración que tiene que tomar ese avión de forma constante para poder aterrizar de manera perfecta y poder detenerse durante esa distancia de 70 metros? Y también la segunda pregunta que se nos hace es ¿cuánto tiempo va a tardar en desacelerar? ¿Okay? De llevar esa velocidad de 60 metros por segundo a esa distancia y llegar hasta esos 70 metros y tener una velocidad final de 0. Obviamente pues se está deteniendo, ¿no? En realidad yo lo primero que te recomendaría es que leas muy bien los problemas, que en verdad entiendas qué es lo que está sucediendo. En general después te vayas contra los datos. En este caso me están dando que son las velocidades tanto inicial y final. Bueno, en general no me lo dicen tal cual es la velocidad final, pero como me dicen que se va a detener o se va a parar, pues ya puedo decir que mi velocidad va a ser 0. Y también pues obviamente me dan las distancias finales y tomo como punto de referencia este inicio. Bueno, eso es un tip que te doy, siempre toma tus puntos de referencia, o sea, quiere decir que en ese punto dado, cuando va a comenzar a aterrizar voy a decir que mi distancia es 0 y después toda la pista de aterrizaje son 70 metros, ¿ok? Entonces vamos a encontrar la aceleración y para eso les decía, no va a salir de estas fórmulas, no va a salir de estas tres, solamente hay que ver cómo utilizarlas y bueno, en este caso fíjate bien cuáles son los datos que tienes y para después yo poder decidir cuál es la ecuación que voy a utilizar. En este caso miren, yo aquí tengo distancias y tengo tiempos. En este caso esa ecuación no me sirve porque yo desconozco el tiempo y necesito primero la aceleración. Entonces en este caso yo tengo velocidades y tengo una aceleración y tiempo. Tampoco me sirve porque en general no desconozco la aceleración y también desconozco el tiempo. Entonces, si se fijan, esta tercera ecuación me involucra las velocidades, que sí, son las que yo tengo. De hecho, me involucra también las distancias, sí, también son las que yo tengo. Tengo una distancia final y tengo una distancia inicial. Y de hecho, solamente me quedaría por buscar esta aceleración, que tiene que ser negativa. Entonces, vamos a utilizar esta. A ver, entonces voy a agarrar esta ecuación y voy a despejar la aceleración. Me va a quedar entonces que es la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado. Esto es igual a 2 veces la aceleración por xf menos el x inicial. O sea, solamente como está sumando lo pasé restando. Bueno, entonces lo que yo tengo aquí es que este 2 y este binomio, que son las distancias, pues las voy a pasar dividiendo y me va a quedar entonces que la aceleración va a ser igual a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces la distancia final menos la distancia inicial. Ahí está, solamente lo escribí de izquierda a derecha, pero es exactamente lo mismo. Acuérdate que acá arriba tenía las velocidades y acá abajo voy a tener 2 veces el delta de las distancias. De hecho, a partir de esa ecuación ya voy a poder hacer mi problema, voy a poder encontrar la aceleración. Porque si te fijas, esta velocidad, pues como se va a detener el avión, pues va a ser 0. Y como esta distancia inicial yo dije que mi punto de partida o mi punto de referencia a partir de ahí es 0 y mi punto final son 70 metros, pues quiere decir que esta distancia inicial pues me tiene que dar que es 0. Quiere decir que esta ecuación me va a quedar que es la aceleración
menos la velocidad, que es la que yo tengo acá, 60 metros por segundo al cuadrado, sobre 2 veces la distancia final, que son 70 metros. Ahí está, esto es igual. Ok, entonces ya nos dimos cuenta que cuando yo tengo que es 60 al cuadrado, me queda que son 3600 metros cuadrados sobre segundo cuadrado. Y acuérdate que este negativo viene de la fórmula, entonces así lo voy a dejar. Quedaría que es menos 3600. Después 2 por 70 me queda que son 140 metros. Y ya lo único que tengo que hacer es dividir menos 3600 sobre 140 y me queda que es menos 25.71 metros sobre segundo cuadrado. Ahora, no te asustes por el negativo. Lo único que está sucediendo es que esa aceleración es negativa porque está desacelerando ese avión. Como se está deteniendo porque tiene que llegar a una velocidad que es igual a 0, es por eso que el resultado nos está dando negativo. Y de hecho sí es bastante congruente con el resultado, con lo que está sucediendo en el problema. Ahora, entonces lo único que me hace falta es encontrar el tiempo. Y de hecho pues voy a utilizar otra vez alguna de estas 3 ecuaciones. Y me pregunto, ¿cuál de esas 3 involucra el tiempo? En este caso pues esta ya la descarto porque no tiene nada que ver con el tiempo, no está esa variable. Tiene que estar entre estas dos. En este caso pues sí conozco la velocidad inicial, pero aquí ya tengo al tiempo y al tiempo al cuadrado. O sea, se me va a hacer más difícil poder despejar ese tiempo, esa variable en esa ecuación. Es por eso que yo te recomiendo, o más bien yo debo de usar esta, porque solamente aquí tengo el tiempo, conozco las velocidades y conozco ya la aceleración, que es la que obtuve. Entonces esa es la que voy a utilizar para poder calcular el tiempo que va a tardar ese avión en desacelerar y en aterrizar. Ok, vamos para allá. Ok, entonces lo que yo necesito ahora es despejar ese tiempo para poder obtener el tiempo de aterrizaje que va a tardar en desacelerar, que fue la aceleración que ya encontramos, y lo voy a usar con esta ecuación. Entonces aquí la coloco y quiere decir que necesito despejar esta t o ese tiempo. Entonces esta velocidad inicial está sumando, va a pasar restando. Me va a quedar que es velocidad final menos velocidad inicial. Esto es igual a la aceleración por el tiempo. Entonces ya nomás lo único que me falta es que esta aceleración está multiplicando el tiempo y va a pasar dividiendo, y quiere decir que ese tiempo va a ser igual a la velocidad final menos la velocidad inicial sobre la aceleración, y es lo que voy a despejar. Y otra cosa importante, acuérdate, la velocidad final ahí va a ser 0. Entonces, como esto me queda que 0, se me elimina. Porque acuérdate que el avión se va a detener, o sea, va a llegar al reposo, y quiere decir que pues esa velocidad obviamente va a ser 0, tiene que ser 0. Me va a quedar que el tiempo va a ser igual a menos la velocidad inicial, que son 60 metros por segundo, sobre la aceleración que ya había obtenido, que va a ser menos 25.71 metros sobre segundo cuadrado. Esto es igual. Lo único que me hace falta es realizar esa división, que me queda que es menos por menos va a ser más, o sea, el tiempo me tiene que dar positivo, y me va a quedar entonces que 60 sobre 25.71 metros sobre segundo cuadrado, pues nada más es 2.33 segundos. O sea, quiere decir que ese avión en 2.33 segundos va a recorrer esa distancia de 70 metros con una velocidad de 60 metros por segundo, y va a alcanzar el reposo en esos 2.33 segundos con esa desaceleración. Entonces, si te fijas, nada más hay que ver muy bien qué datos nos dan, y a partir de esos datos pregúntate qué ecuaciones de estas las voy a poder utilizar. Y otra cosa importantísima, que es lo que estamos viendo, es leer muy bien el problema, porque a partir del problema puedo extraer ciertos datos que no me da tal cual el problema, o no me lo da tan literalmente. Pues vamos con el segundo ejercicio para que tú veas y lo vayas entendiendo, que es de caída libre. Vamos para allá. Ok, bueno amigos, entonces vamos con el segundo ejemplo que me dice que es de caída libre, y veamos lo que es lo que dice el problema. El problema me dice que tengo un cohete que... parte del reposo y es lanzado verticalmente, en el cual tiene una aceleración de 25 metros por segundo y en un tiempo de 25 segundos. Y bueno, lo que me dice es que ese cohete tiene esta aceleración de 25 metros por segundo, y cuando lleva 25 segundos en este lapso o en esta distancia, se le agota el combustible y después se vuelve una partícula libre. Más bien quiere decir que del punto B al punto C, pues lo único que está pasando es que pierde aceleración y va a estar
concebida por la aceleración de la gravedad, ¿ok? O sea, va a estar desacelerando. Y bueno, después lo que pasa es que cuando llega a este punto C, pues como pasa normalmente cuando tú avientas un objeto, pues quiere decir que va a llegar a un punto máximo y va a llegar o va a regresar hasta su punto inicial. Entonces lo que tengo que hacer o lo que me están pidiendo en este problema es conocer cuál es la distancia desde A hasta este punto C o el punto máximo que llegó ese cohete, y después me preguntan cuánto fue el tiempo total, o sea, cuánto fue en darle la vuelta desde A hasta C y desde C hasta B, que bueno, lo estoy colocando en varios tramos porque van a ser mis puntos de referencia para poder resolver este problema. Entonces, lo primero que necesito va a ser resolver lo de la distancia, el punto máximo que va a llegar ese cohete. Entonces, lo que tengo que hacer es irme por tramos. Necesito la distancia desde A hasta B, porque primero llevaba esa aceleración, después se desprende del combustible o se le agota y después va a tener otra aceleración que va a ser la gravedad. Entonces, veamos, voy a resolver primero esta distancia desde A hasta B. Y para eso lo que necesito, voy a necesitar esta ecuación. Porque si se fijan en las otras dos ecuaciones, no tengo una que me hable de distancias. En este caso sí lo tengo, pero desconozco la velocidad final. No sé cuánta velocidad llegó hasta este punto. Hasta ahorita no la desconozco, la voy a poder calcular. Pero por lo pronto lo primero que voy a hacer es calcular la distancia. Entonces para eso pues necesito utilizar esta ecuación. Me queda que la distancia final es igual a la distancia inicial, a la velocidad por el tiempo más la aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2. Era lo que veíamos. Acuérdate, siempre tus puntos de referencia. Yo estoy diciendo que desde este punto A voy a empezar desde una distancia 0 y obviamente como estoy partiendo del reposo apenas que va a ser lanzado ese cohete, pues también esa velocidad tiene que ser 0. Quiere decir que estos dos términos se me eliminan y solamente me quedaría que la distancia final va a ser igual a la aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2. Y bueno, de hecho aquí sí la tengo que la aceleración es 20 metros por segundo cuadrado y el tiempo son 25 segundos. Quiere decir que lo voy a sustituir y me queda que la distancia final es igual a la aceleración, que es 20 metros por segundo cuadrado, y lo voy a multiplicar por el tiempo, que son 25 segundos, esto elevado al cuadrado sobre 2. Bueno, si yo elevo este 25 al cuadrado, me queda que son 625 segundos al cuadrado. Por 20 sobre 2 me queda que esta distancia desde este punto A hasta este punto B son 6.250 metros. Entonces ya tengo ese tramo desde A hasta B. Lo que me falta conocer ahora es este tramo desde B hasta C. Bueno, entonces lo que yo necesito es encontrar toda esa distancia total desde que ese cohete fue lanzado hasta su punto máximo. Entonces lo que yo necesito es encontrar este cachito desde el punto B hasta el punto C para ya nada más sumarlo con la distancia que encontré desde A hasta B, que fue de 6.250. Entonces, ¿cómo lo hago? Entonces vuelvo otra vez a mis fórmulas. En este caso, ¿cuál voy a utilizar? Si se fijan, yo no puedo utilizar esta ecuación porque desconozco el tiempo. Sí tengo la distancia o sí la podría calcular de aquí a acá, pero desconozco el tiempo que se mantuvo desde B hasta C. Eso en realidad lo desconozco. Más datos para poder calcularlo, como la velocidad. En este caso, y de hecho es lo que voy a calcular, en este caso si se fijan yo voy a poder utilizar esta porque esa ecuación involucra la velocidad final, o sea la velocidad en C y la velocidad que voy a tener en este punto, y esas sí las puedo calcular. Entonces, la velocidad en C va a ser 0 porque vuelvo a lo mismo. Cuando tú lanzas un proyectil hacia arriba y está a través de caída libre, va a llegar a un punto máximo y después en ese punto va a ser 0 y otra vez va a volver a caer con la aceleración de la gravedad. Entonces, intuitivamente ya me están dando esa velocidad ahí en este punto que es C. Entonces lo que me hace falta es encontrar esa velocidad en B. ¿Y cómo lo voy a hacer? Bueno, pues voy a utilizar esta ecuación. Quiero decir que la velocidad en B va a ser igual a la velocidad en A más la aceleración por el tiempo. ¿Por qué la velocidad de A? Porque simplemente aquí voy a estar partiendo de aquí hasta acá y necesito saber en este punto cuánta velocidad llevaba ese cohete para poder después utilizar esta ecuación que va a ser desde el punto B hasta el punto final que es C. La velocidad inicial en A yo sé que esto es 0 porque inicialmente partió del reposo y fue lanzado verticalmente, y quiere decir que esta velocidad en B va a ser igual a la aceleración, que es 20 metros por segundo cuadrado por 25 segundos. Acuérdate, estoy utilizando todavía la aceleración del cohete
porque estoy a través de este punto, desde A hasta B. Ya no estoy llegando al punto donde la gravedad o esa partícula pierde o se agota el combustible y ahí va a cambiar su aceleración, que va a ser la gravedad. Solamente quiero esta velocidad hasta este punto. Quiere decir que si yo multiplico 20 por 25, esto me va a quedar que la velocidad final o la velocidad aquí en B. Quiere decir que si yo multiplico este 20 por 25, pues me va a quedar que van a ser 500 metros por segundo. De hecho, ya voy a obtener la velocidad en este punto B y ahora sí voy a poder calcular esta distancia final de este punto C con esta ecuación. Vamos a verlo. A ver, entonces ya una vez obtenida esa velocidad, yo lo que voy a proceder es encontrar esa distancia en C, que de hecho es la pregunta que nos están haciendo. ¿Cuál es el punto máximo desde A hasta C? Entonces lo único que voy a hacer es utilizar esta ecuación, la despejé y me queda que es la velocidad al cuadrado o la velocidad del final al cuadrado menos la distancia inicial al cuadrado sobre 2 veces la gravedad más la distancia final. Entonces aquí lo único que hice fue colocarle los incisos o los puntos de donde estoy tomando. Acuérdate que esta velocidad en C es este punto donde esa velocidad se vuelve cero, porque vuelve lo mismo, ese cohete tiene que llegar hasta un reposo. Siempre que lanzas algo verticalmente en caída libre, siempre va a llevar a un punto máximo y su velocidad va a ser cero. Quiere decir que esta cosa se va a volver cero y esta velocidad en B es la que ya obtuvimos, que es de 500 metros sobre segundo. Y bueno, en general es sobre 2 veces la gravedad, que es 9.81 metros sobre segundo cuadrado, porque acuérdate que dice el problema que ahí el cohete pierde combustible y se vuelve una partícula libre que está pues a través de esta acción de la gravedad. Más la distancia en B, que la distancia en B pues ya habíamos quedado que era 6.250 metros. Voy a sustituir y me queda que la distancia en C va a ser igual a menos la velocidad en B al cuadrado, que sería 500 metros sobre segundo cuadrado, sobre 2 veces la aceleración, sobre 2 veces la gravedad. Pero en este caso, como esa gravedad está desacelerando a esa partícula, como está desacelerando al cohete porque le está haciendo perder velocidad, o sea, como llevaba una velocidad de 500 y hasta el final lleva una velocidad de 0, quiere decir que esa aceleración o la gravedad lo está desacelerando. Entonces quiere decir que en este caso la gravedad tiene que ser negativa, 9.81 metros sobre segundo cuadrado. La distancia en B que quedamos que era 6.250 metros. Bueno, entonces al resolver esa operación, que nada más acuérdate que es 500 al cuadrado sobre multiplicar 2 por 9.81 más 6.250 metros, me queda que son 18.992.01 metros la distancia total. De hecho es lo que ya obtuve, o sea es la distancia desde A hasta C, porque ya le estoy sumando también la distancia de este recorrido. Y esto, de hecho, lo que tengo aquí en esta parte, en este cociente, es la distancia que obtuve desde B hasta C. Ahora, ten mucho cuidado y no tengas problemas con los signos. Acuérdate que este es más por menos, me va a quedar que es menos, y menos sobre menos, que también se utiliza ley de signos, te va a quedar distancias positivas. De hecho, es una distancia positiva porque voy hacia el norte, hacia el vertical, me tiene que quedar positivo. Entonces en este caso pues sí me quedó una distancia bastante grande, que de hecho serían casi como 20 kilómetros, 18 kilómetros más bien. Entonces la verdad sí estuvo, o sea sí fue bastante lo que recorrió ese cohete. Entonces ahora vamos a ver o vamos a encontrar cuál es el tiempo total de distancia desde este punto A, que recorrió desde A hasta C y después de regreso. Vamos para allá. Ok, vamos por lo último, que ese cohete, quiero saber cuánto fue el tiempo desde la distancia que se lanzó hasta su regreso. Entonces, ¿cómo lo voy a calcular? Entonces, yo necesito el tiempo total, que va a ser igual, si se fijan, va a ser el tiempo desde A hasta B, que ese ya lo tengo, que son 25 segundos. Y lo que me hace falta conocer exactamente es cuánto es el tiempo de B a C y el tiempo de C hasta D, o sea, desde que llegó al punto máximo hasta el regreso. Entonces eso ya lo puedo calcular, de hecho bastante fácil. ¿Y cómo lo hago? Bueno, pues para eso voy a utilizar esta ecuación, porque si se fijan yo ya conozco la velocidad aquí en B, que fue la que calculamos, que va a ser la inicial. La velocidad final en C pues va a ser 0, porque ese cohete pues ya habíamos visto que tiene que llegar hasta el reposo, hasta 0. Y la aceleración pues también la conozco, que es de 9.81, que la gravedad lo está desacelerando. Quiere decir que va a ser la velocidad en C, o sea estoy transcribiendo esta ecuación, que va a ser la velocidad en B, que es la inicial, ¿ok? Que es más la gravedad por el tiempo. En lugar de llamarle aceleración le llamo gravedad, porque esa es la aceleración que está sujeta a esa partícula por
por este tramo, desde B hasta C. Voy a despejar el tiempo, entonces me queda que la velocidad C menos la velocidad en B sobre la gravedad, porque acuérdate que está sumando, pasa restando, la gravedad está multiplicando el tiempo, pasa dividiendo, y me queda que todo esto va a ser mi tiempo desde B, de hecho es el que estoy buscando, es este el que estoy yo queriendo encontrar. Primero que nada, acuérdate que la velocidad en C aquí me va a dar que es 0, y después esta velocidad en B, pues ya habíamos quedado que era menos 500 metros sobre segundo sobre la gravedad. Y bueno, acuérdate, ¿qué signo va a tener la gravedad? Como está desacelerando esa partícula porque me está llevando a que la velocidad de tener de 500 me la lleve hasta 0, pues está haciendo que frene esa partícula. Quiere decir que su signo va a ser de menos 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Bueno, entonces fíjate, si realizo esa división, nada más acuérdate que menos por menos me va a dar más. Y 500 sobre 9.81 me va a quedar que son 50.96 segundos. De hecho ya tendría el primer tiempo, o bueno, más bien, ya tendría el segundo tiempo, que sería desde este punto B hasta el punto C. Me falta encontrar desde C hasta D y vamos a encontrarlo. Y de hecho, si te fijas, va a estar bastante sencillo porque voy a poder utilizar esta ecuación. Ahora, vuelvo a lo mismo y de hecho lo voy a ir haciendo por partes. Me va a decir que la distancia final, pues ahora va a ser desde este punto D, va a ser la distancia en D, va a ser igual a la distancia en C, que es mi inicial, o sea que ya estoy partiendo desde este punto hasta este otro punto, más la velocidad en C por el tiempo, más la gravedad por el tiempo al cuadrado sobre 2. Lo que yo estoy buscando es este tiempo, porque es el tiempo que va a durar desde C hasta D. Fíjate cómo lo voy a hacer, solamente voy a fijar otra vez mis puntos de referencia. Voy a decir que aquí en este punto en C voy a comenzar con una distancia 0, porque vuelvo a lo mismo, recorrió todo eso que son los 18 kilómetros, pero si yo lo viera de arriba hacia abajo es como si fuera de 0 a 18. Yo también lo podría ver como de arriba hacia abajo, una distancia, ¿no? 18 kilómetros. Si yo lo viera de arriba hacia abajo, pues son 18 kilómetros. Entonces puedo intercambiar esos puntos de referencia. Espero que me hayas entendido. Solamente decirte que yo lo puedo ver desde 0 hasta 18, o yo también lo puedo ver desde 0 hasta 18, o sea, de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, nada más, ¿ok? Entonces quiere decir que aquí en mi punto C, esta distancia tiene que ser 0, y esta velocidad en C, pues ya habíamos visto que como va a caer en el reposo, se va a detener esa partícula por el efecto de la gravedad, pues esta velocidad en C me queda que es 0, y solamente me va a quedar que la distancia en D es igual a la gravedad por el tiempo al cuadrado sobre 2. Y si la despejo, pues acuérdate que esto es, este 2 pasa multiplicando, esta gravedad como está multiplicando al tiempo pasa dividiendo, y me queda que es dos veces la distancia en D sobre la gravedad. ¿Ok? Esto es igual al tiempo al cuadrado. Entonces ya lo único que tengo que hacer es que esta potencia, este cuadrado, va a pasar con la raíz, y me queda que el tiempo va a ser igual a la raíz de dos veces la distancia en D sobre la gravedad. De hecho es con la ecuación que voy a utilizar para poder calcular ese último tiempo desde C hasta D. De hecho esa es una ecuación que yo quiero llegar porque muchas personas las colocan en los formularios o la colocan como una ecuación extra, y eso no es del todo cierto. Si te fijas, siempre vamos a estar partiendo de estas tres ecuaciones, solamente hay que ver bien las condiciones que nos están dando y fijar los puntos de referencia. Entonces vamos a calcular el tiempo. De hecho ya casi terminaría con el ejercicio, vamos para allá. Bueno, entonces como les decía, para encontrar el tiempo desde C hasta D, pues solamente era calcular la raíz cuadrada de dos veces la distancia hasta el punto D sobre la gravedad. Entonces me va a quedar, o al sustituir me queda que la raíz son 18.992.01 metros, que es la distancia desde C hasta D, o la distancia final en ese punto D, sobre 9.81, que es la gravedad. Entonces ahora fíjate, en este caso yo no estoy tomando la gravedad negativa, porque no está desacelerando mi partícula, sino más bien todo lo contrario, está acelerando, o sea, le está dando una cierta velocidad. Le está dando una cierta velocidad a esa partícula, la está llevando a que se acelere o que tome una mayor velocidad. Es por eso que ahora ese vector, en lugar de ser negativo, que era desaceleración,
ahora lo está acelerando y está haciendo positivo. Entonces me queda que esto, al resolverlo, nada más acuérdate, es 2 por esto sobre 9.81 y le obtienes la raíz. Me queda que son 62.25 segundos. Pido una disculpa si no sustituí totalmente todos los valores, no hice todas las operaciones, nada más llegué al resultado. Más bien te pido que lo vayas haciendo conmigo, que lo vayas resolviendo y que vayas obteniendo los resultados. Y al final de cuentas, si se fijan, lo que yo quiero obtener es el tiempo total desde A hasta C y desde C hasta D, o sea, con todo el trayecto que hizo esa partícula desde que se fue lanzado, cayó en reposo y regresó a ese punto inicial. Quiere decir que son los 25 segundos desde A hasta B, los 50.96 segundos desde B hasta C, y por último toda esta distancia desde C hasta D recorrió 62.25 segundos. Quiere decir que en total obtuvo una cantidad de tiempo o todo su recorrido en total fue de 138.115 segundos. O sea, ese fue su tiempo total. Ahí está. Hey, Buzz! You're flying! This isn't flying, this is falling with style. To infinity and beyond! De hecho ya lo resolvimos. Bueno amigos, pues ahí está. De hecho espero te haya gustado muchísimo el video del día de hoy. Acuérdate, no te olvides de suscribirte, dale manita arriba y decirme cuáles son tus dudas y comentarios para yo retroalimentarme y saber cómo hacerlo de mejor manera para ti. Bueno amigos, pues nada más que decirles, espero me hayas entendido, espero no me haya enrollado mucho y acuérdate, cualquier duda o comentario déjamela aquí abajito. Acuérdate que estoy para servirte, cuídate mucho, te veo a la próxima, suerte, bye.